Desde hace unos días el peronismo anda presumiendo de cómo se va recuperando su líder, el gobernador Juan Mansur. Las presunciones son que va a ser el gran anfitrión de este fin de semana en el que van a recibir al candidato presidencial y ministro de Economía, al ministro de Economía y presidente virtual de los argentinos, Sergio Massa. Vendrá Sergio Massa, pero además va a venir Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, Jalil, el gobernador de Catamarca, Quintela, el gobernador de La Rioja. ¿Y quiénes son este trío? Este trío son aquellos que fueron personalmente a verla a Cristina Fernández y decirle: no puede estar Juan en la fórmula presidencial, no puede ser de Pedro, tiene que ser nuestro amigo Sergio Massa. A esos va a recibir Juan Mansur en su casa para este relanzamiento que de alguna manera se va a hacer, o no relanzamiento, el comienzo de una campaña desesperada que debe hacer el peronismo para recuperar votos. ¿Será una revancha? ¿Cuál será la actitud de Juan Mansur en este proceso? Sin embargo, no hay que tener esa posición que están teniendo de rehabilitación de la figura de Juan Mansur, porque la verdad es que Tucumán, para el peronismo, como hacía mucho no ocurría, es un verdadero gigante de pies de barro. En muy poco tiempo perdieron miles de votos desde lo que fue la provincial y las primarias abiertas de las PASO. Un problema simplemente de dinero y no de liderazgo. Algo que el peronismo va a tener que replantearse, y cosa que al revés, hombres como Milei están demostrando que se puede llegar sin la necesidad de tanto despliegue económico. El esfuerzo de Massa para recuperarse debe ser mayúsculo. Ha sido uno de los peores candidatos o precandidatos que ha tenido el peronismo hasta ahora. En 1973, Cámpora había logrado un 50% del electorado, y muy poquitos meses después de la renuncia de Cámpora y la llegada de Juan Domingo Perón, las cosas cambiaron y llegó a sacar el 65% del líder de los peronistas. En 1983, en la peor humillación del peronismo después de los 8 años de dictadura que tuvo la Argentina, Ítalo Luder sacó el 41% de los votos. En 2011, cuando Cristina fue reelecta, llegó al 54% de los votos. En 2015, Scioli sacó un 49% de los votos. Y este presidente, que no es presidente, Alberto Fernández, llegó a la presidencia con un 48%. Massa ha conseguido hace poco en las PASO solo el 27% de los votos. Millones de votos que han seducido sin distinción de género a miles de hombres, mujeres, a ricos, a pobres, a jóvenes, a viejos, y que han adherido a este discurso de Milei. Un discurso de Milei que es comenzado en este proceso de campaña a desubicar a todos, porque ha impuesto, como ha pasado en la jornada de ayer, porque ha impuesto temas que vos te callás, que nosotros desde la prensa misma callamos muchas veces, que se ponen sobre el tapete, que están en la sociedad y que no nos animamos a debatir por miedo, por inseguridades, porque no nos animamos al debate profundo de muchas cosas. No nos animamos al debate profundo porque a veces por la prepotencia, a veces porque los argumentos se diluyen, a veces porque los datos históricos también se confunden. Y en estos días, Milei, el equipo de Milei, y empezamos a hablar de equipo de Milei, mal que nos pese a muchos que consideramos que Milei no está en condiciones de gobernar por ahora, se ha puesto en el tapete un debate como el de los derechos humanos, como el de aquellas víctimas que han tenido que ver con aquellos que estaban del otro lado de la violencia militar, pero que también actuaban con cierta violencia. Y en Tucumán tenemos a los familiares a los familiares del asesinado José María Paz, a
a los familiares de Humberto Viola, que están peleando y que siguen intentando que se reconozca que ellos han muerto por atentados terroristas. Esos temas los ha impuesto la fuerza de buscar y de transformar y de sacudir la mesa del debate, los temas del debate de todos los argentinos. Y eso lo ha hecho Milei. Antes no se podía hablar de eso, antes la sociedad no se animaba a hablar de eso. Y Juntos por el Cambio, si algo tienen equivocado es el nombre. El que impone el cambio es Milei. Juntos por el Cambio ha perdido la posibilidad de establecer el cambio. No es el cambio Juntos por el Cambio. Y a nivel provincial siguen mostrando lo mismo sin poder demostrar que son el cambio. El gran derrotado sin duda es el intendente de la capital, que se está comenzando a despedir, que lentamente se va despidiendo en distintas circunstancias. Pero Germán Alfaro tiene uno de los reconocimientos, o sea, no ha podido conseguir el reconocimiento de lo que él realmente ha logrado, y él no ha sabido capitalizar eso. Y por supuesto, sus socios, que no lo reconocen al peronismo fuertemente, como pueden ser el radicalismo u otros sectores más del centro derecha, lo dejan a un costado Alfaro, y Alfaro ha sido el primero que le dijo no a José Alperovich. Después vinieron muchos, pero el que abrió la puerta, como Milei abre la puerta de muchos debates en la sociedad argentina, el que primero abrió la puerta a reconocer o a marcar las diferencias y los excesos del entonces gobernador José Alperovich fue Germán Alfaro. Y ahí comenzó un crecimiento del intendente actual. Después tal vez vino el mareo del poder, la incapacidad de establecer nuevas figuras dentro del municipio, la incapacidad de que su liderazgo pueda tener varios herederos, y cayó en el fracaso al que ha llegado ahora, y ya se verá en el futuro que no le reconocen. Eso es lo que queda de Alfaro, más allá de lo que pueda darse en su gestión. Todo lo demás pasa. Ortega y Gasset decía una frase no tan conocida, que decía que lo que a él le interesaba era lo que quedaba. No lo que pasaba, sino lo que quedaba. Y en Tucumán, en estos últimos días, lo que nos está quedando son los paupérrimos accesos de ingreso a nuestra provincia que afean toda la actividad turística, y que el presidente del ente de turismo no se anima a reconocerlo o a transformarlo. La crisis del transporte, que ya tiene tantos años y que queda y queda y queda. Perdón, y que no queda y no queda y que pasa y pasa. Y aquellos funcionarios que no funcionan, como el ministro de Educación, Juan Pablo Linsmacher, que sigue sin dar la cara por estas cuestiones tan terribles como son las amenazas de bomba. Curiosamente, quien pide que los funcionarios que no funcionan dejen de estar es la lideresa de Unión por la Patria, Cristina Fernández de Kirchner, y el gran candidato Sergio Massa, que va a estar de visita en la casa de Mansur este fin de semana.